Hola, bienvenidos a nuestro primer capítulo de podcast. Este primer capítulo se llama Exploradores de la Felicidad Genética y va a ser presentado por Catalina López, estudiante de primer año de Psicología. Catalina Miller, estudiante también de Psicología de primer año. Benjamín Contreras, estudiante de Psicología, primer año también. Felipe Contreras, primer año de Ingeniería Comercial. Y bueno, para empezar, partiendo ya el título nos dio como ahí una pista de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la epigenética y su relación con la felicidad, pero para eso tenemos que definir lo que es la epigenética. ¿Alguno de ustedes podría como darme una definición? Yo recuerdo que según National Human Genome, la epigenética sería en resumen el estudio de los cambios en la función de los mismos genes que son hereditarias y que se pueden atribuir a alteraciones de la secuencia de ADN. Con un gran impacto en cada persona, su descendencia y la evolución de la humanidad. Según el Instituto Biológico, dice que el mecanismo clásico, mutación y el epigenético, que son todos mecanismos celulares que hacen que el gen se active sin cambio alguno en la secuencia genética, que lo que vendría a ser de que si los genes fueran un interruptor, enciende alguna respuesta como la luz. Se podría decir que ahora podrían ver con la epigenética la luz encendida sin haber bajado el interruptor. Qué curioso. Sí, eso es como una... ¿Cómo se llaman estas cositas? Una metáfora. Sí, una metáfora, porque lo hablábamos delante de que se trata de que hay algunos genes que pueden activar ciertos genes como pasados, porque están en el ADN. Sin necesidad como que de nosotros como que hayamos tenido una enfermedad, sino que lo hubieran tenido nuestros antepasados. Como por ejemplo, el cáncer. El cáncer, sí. Por ejemplo, también hay una, ya pero eso se los cuento después, porque viene más adelante por ahí el tema de las enfermedades. Y ahora relacionémoslo con la felicidad, que era otro de lo que vimos en el título. ¿Hay alguno de ustedes que pueda decirme como lo que puedan definir como felicidad? Yo me leí el libro que se llama Authentic Happiness de Seligman, es del 2002. Es un poco antiguo, pero a mí me gusta mucho esta definición, que su postura se refiere a la vida placentera, que esta es una vida que maximiza las emociones positivas y de lo contrario minimiza las negativas, por así decirlo, las menos agradables, como también para evitar el dolor. Esta sería su visión sobre la felicidad. Está como interesante saber que la felicidad tiene que ver como también, como nosotros lo estudiamos en algún momento, tiene que ver con las hormonas, tiene que ver mucho con los cambios físicos que hay en el cuerpo. Por ejemplo, la depresión se produce por cambios hormonales que no están produciendo suficiente dopamina. Claro. Que también tiene que, la felicidad no solo son como acciones, sino que tiene que ver con un cambio y una alteración como en nuestro cuerpo. El sistema de recompensa. Claro, eso sería como el lado positivo. También en el lado negativo tendríamos como el caso de los reclusos del campo de concentración en Auschwitz, que según Future Medicine, las mamás que estuvieron en el campo de concentración, ellas tuvieron hijos y los hijos tendrían desnutrición, a pesar de que estuvieran cumpliendo todas las normas de nutrición que le imponía el Estado. Y eso era meramente por el componente epigenético, y cuando ellas estaban gestando al bebé, les pasaron todo el cortisol y hormonas que al final obstruían la vascularización y demás formas de crecimiento del niño, que en esencia potenciaba y los inducía a padecer nutrición, entre otros problemas como la ansiedad o la depresión. Eso es muy importante porque se habla también de la depresión que viene por parte de la madre. Cuando la madre sufre depresión en el parto, el niño adquiere el gen de la depresión, o hay algunos trastornos, por ejemplo, como el límite de la personalidad, que es un trastorno genosocial. Tiene que ver con un gen que se activa solo si existe el contexto social adecuado para activarlo. Y eso es muy importante igual, yo creo, que hay muchos como trastornos
que podrían evitarse si el proceso de gestación con la madre fuera como el adecuado. Claro. O si las enfermedades fueran tratadas a tiempo. Yo creo que en ese entonces no se sabía tampoco que el proceso de gestación era tan importante tanto como para el bebé como para la madre y cómo lo viviera ella. Es cuestión igual de ver cómo ha evolucionado el tema de los embarazos. Ujú. Antes los embarazos con la familia y ahora con puro médico. Sí, como más traumante, ¿no? Puede ser. O sea, que antes igual, como que estar embarazada no era como quizás no se cuidaban tanto y van a trabajar igual y cosas así, ¿cachai? Y ahora por eso se cuidan tanto, por ejemplo, da diabetes gestacional, ¿cachai? Y cosas así, porque se sabe ahora que el embarazo produce ciertas cosas en nuestro cuerpo. Pero bueno, eso como parte médica de lo que estábamos hablando. Bueno, y también en relación al mismo estudio del Instituto Biológico y un estudio de Cielo, de México, tendría que decir de que esto, el CRISPR, que es una técnica de modificación genética estudiada en ratas, decía que tú podías modificar el estrés postraumático en ratas, no se ha verificado en humanos, pero tú podías inducir o retirar el estrés postraumático meramente a cambio de genes mediante la técnica de modificación genética nombrada. Y eso es como cómo poder cambiar tus genes estando vivo, porque esto no se hizo en un embrión o como en laboratorio, se hizo en ratas vivas. Y eso es como que le daban un nuevo paradigma a la biología, según yo. Yo sé que hay una enfermedad que se trata con tratamiento biológico y es tan cara que está en la ley Ricardo Soto, porque como una inyección mensual cuesta como 700 lucas más o menos. Bueno, esta enfermedad se llama artritis psoriásica y trata de que, bueno, es como meramente es genético. Viene de porque tus antepasados tuvieron eso y es más que nada que a ti te da alergia y se te inflaman las articulaciones. Entonces te da artritis, pero a la vez también tienes esa alergia y esto solo se puede tratar con un tratamiento biológico que afecta a tus genes. Entonces te mandan a hacer 1.000.000 de exámenes, ¿cachai? Como para ver absolutamente todos los componentes de tu cuerpo para poder tratarlo, porque básicamente no se puede cambiar. No es como, me tomo un paracetamol y me deja de doler, ¿cachai? No, porque tiene mucho que ver con tu antepasado y con los genes que te heredaron. Pero eso. Sí, bueno, la implicancia que tienen los genes en la felicidad tampoco es como que me sorprenda tanto, porque yo leí un artículo publicado en Review General Psychology en el 2005 que decía que el 50% de la felicidad dependía totalmente de los genes, un 10% de las circunstancias de la vida de cada persona y el 40% de nuestras actividades. Entonces, podría ser que estemos predispuestos a ser felices o predispuestos a no hacerlo, independiente de lo que digamos. En cierto porcentaje sí. Pero 50%, entonces claro, si este artículo es tal cual, claro, tienes todo lo demás que viene siendo circunstancias que puedes cambiar tú y tu propia voluntad para ser feliz. Uh-huh. Optimismo y tal. De hecho, el optimismo aquí en Chile se sabe que no hay como mucha diferencia entre hombres y mujeres. Es como bien curioso. Y en relación como a la vida, ya como de lo que podemos ver a diario en realidad, se sabe que lo que uno más hace en el día a día es comer. Sobre todo cuando uno tiene ansiedad o cosas así. Al menos yo como. Que el Benja me miró raro. Y al menos yo como. Y también se sabe que la dieta puede tener un impacto significativo en la epigenética, porque la salud mental se expresa compensando estas cosas como engordar, el envejecimiento y así. Sí, totalmente. Ya. Y pasando como a lo último, como datos curiosos, ¿dices tú? Bueno, podemos hablar de la permeabilidad intestinal. Esto hace referencia a comer gluten, lo que afectaría directamente a la felicidad, porque esto desencadena una serie inflamatoria a nivel de todo el cuerpo. Eso está interesante, como lo de la comida. Yo creo que podría ser tema para nuestro siguiente podcast. Y traemos comida rica, ¿les tinca? Sí, qué interesante, sí. Sin gluten. Así que nos vemos en el próximo podcast. Sí. Chao. Muchas gracias por escucharnos. Chao.